Bueno, pues mi punto de vista sobre la gráfica, considero que como modo de expresión es un medio bastante propicio, con muchas posibilidades en la actualidad hacia la combinación con otras disciplinas. Particularmente en mi ejercicio pues tiene que ver con una búsqueda desde los procesos experimentales en combinación con otras áreas de la creación y también de las ciencias o de otras áreas de conocimiento, como podría ser la antropología, el arte sonoro y con las mismas artes plásticas y visuales, como el video, la fotografía, el dibujo, la pintura, la gráfica como acción, la gráfica como materia, como proceso sobre todo. Bueno, creo que la gráfica actualmente se promueve en un sentido complejo, amplio, desde la posibilidad de poder establecer relaciones multidisciplinarias con otras áreas de expresión, con otras áreas de conocimiento. Estas posibilidades estarían definidas por la hibridación, por la mixtura con otras disciplinas, lo cual, bueno, pues genera un producto con una expresión pues altamente dinámica en sus formas de expresión, en sus contenidos, y que en la actualidad se ve enriquecida como parte natural de un proceso de evolución de los medios más convencionales del ejercicio plástico, como lo es el dibujo, y los procesos de reproducción visual desde el grabado hacia la consideración de una gráfica actual o contemporánea, sobre todo que se afinca en la parte procesual, y que este proceso precisamente como un síntoma muy natural, dado que toda el mismo proceso de la creación gráfica pues está muy delimitado mediáticamente en sus procesos o en sus etapas, donde en la actualidad percibimos el arte como proceso. La gráfica lo adopta de manera muy natural, dadas sus características y su forma de creación. Bueno, desde mi formación en licenciatura y ya en mi especialidad en el posgrado desde el ámbito de la gráfica y mi experiencia como académico, años posteriores percibo un vacío grande, en el sentido de que no existe una reflexión formal suficiente como que analice el problema de la creación gráfica, como desde esta parte o desde un sustento teórico conceptual. Creo que es muy importante la reflexión en términos de teoría, de análisis, sobre el problema de la creación, no solo de la gráfica, pero particularmente la gráfica encuentra ese vacío al no existir publicaciones que puedan apoyar a los alumnos o a los investigadores precisamente a profundizar en los procesos de investigación sobre este problema de la creación gráfica, que presenta pues una multiplicidad de singularidades en lo contemporáneo y que desafortunadamente no existe el material suficiente necesario para poder analizar y reflexionar pues de manera mucho más
profunda en estos procesos de creación. Bueno, el panorama de la gráfica a nivel internacional, de la gráfica contemporánea en la actualidad, pues presenta una vastísima posibilidad en cuanto a sus formas, en cuanto a sus contenidos. Reitero la idea de la hibridación y de la multidisciplinaridad con otras áreas de la misma creación, de las artes plásticas o visuales. En general, por lo que yo conozco, lo que he podido observar en otros países, considerando a México y la expresión de la gráfica actual en México, creo que México ofrece una potencia, una potencialidad muy importante al considerar la gráfica como proceso de manera mucho más experimental, y esta experimentación mucho más abierta. Yo lo que advierto en otras latitudes es que existe una convención desde el ámbito del grabado, tanto en Europa como en Japón, y en México veo un riesgo mucho más presente, un riesgo mucho más fehaciente en cuanto a la reproducción. En México la situación es, como por tantos años, de una carencia de ciertos elementos materiales y técnicos, tecnológicos, para poder desarrollar ciertos procesos. Y entonces lo que provoca que el ejercicio de la gráfica en México se vuelva mucho más arriesgado, mucho más experimental, y buscar como nuevas formas o nuevos procesos para poder expresar lo que se desea expresar. No veo como una gran diferencia entre la gráfica que se pueda producir tanto en Estados Unidos o en Europa o en Asia. En México se produce de la misma manera, con una gran trayectoria, y lo que sí alcanzo a ver es una singularidad desde los procesos, desde las emergencias, y de casos muy específicos que sí están preocupados en formalizar esa experimentación de manera procesual en el ejercicio de la creación gráfica. La transformación de la gráfica como disciplina única, esta transformación la percibo desde principios de siglo. Si recordamos, por ejemplo, los grabados en película que realizaba Leopoldo Méndez, el trabajo más adelante, el trabajo de los grupos, el trabajo del maestro Carlos Aguirre, el trabajo del maestro Felipe Ehrenberg, que dieron la pauta precisamente a esta transformación y a esta mutación de lo que se considera gráfica, en algún momento neográfica. En la actualidad, hablar de gráfica como una expresión o como una especialidad del arte se me hace muy complicado, dadas las circunstancias por las que atraviesa el arte contemporáneo, el cual está precisamente implicado en esa multidisciplina e interdisciplina con otras áreas de la expresión y del conocimiento. Necesariamente el arte en la actualidad pues se apoya de otras áreas de la expresión plástica y visual y de otras áreas de la ciencia, ¿no? Puede ser la antropología, las matemáticas, la física, y en ese sentido me parece muy complicado hablar de una especialidad gráfica o de un arte gráfico en la actualidad, sino que bueno, esta expresión multidisciplinaria como arte, que si bien tiene un
fundamento desde los principios fundamentales ontológicos de la creación gráfica, en el momento que se mezcla, que se hibrida con otras áreas, con otros procesos, pues eso viene a ser meramente una obra de arte que bien puede ser gráfica o puede ser música, o que puede ser mediático, no lo sé. Creo que es un proceso constante, siempre el arte ha ido en una constante evolución y que pues la gráfica no es la excepción, al contrario, yo lo que menciono es que adopta con una naturalidad mucho más natural, una naturalidad, toda esta fusión e hibridación por su modo de creación y por esta idea de que sí solo la gráfica tiene esta cualidad de lo múltiple, y en ese sentido, bueno, pues se ha permeado de otros contenidos y de otras formas de la creación. La incertidumbre siempre, el azar, más como mencionaba Siqueiros, como accidente controlado. Al menos desde mi experiencia, no es tanto el azar, sino provocar la incertidumbre a partir del accidente, pero siempre considerando el accidente como parte del proceso. No es azaroso, sino que es provocado, es provocar esa incertidumbre y es plantear un problema. El problema tendrá como diferentes posibilidades de solución, pero siempre considerándolo como un a priori, el accidente controlado, ¿no? desde este enfoque siqueriano. El desarrollo del arte en relación con el desarrollo social, yo creo que de algún modo sí van emparentados, aunque al menos en el caso de México, creo que el desarrollo del arte en México ha sido muy accidentado, dado que por muchos años se ha buscado seguir un modelo que no es el mexicano. En la actualidad, pues hablar de un arte mexicano o de un arte español o de un arte japonés es como complicado, porque podemos ver en los grandes escenarios del arte contemporáneo pues una serie de manifestaciones de múltiples países, pero que en general todas tienen un punto en común. Creo que así como se ha diluido o se han diluido las nociones de identidad desde el ámbito de lo nacional hacia una ideología dominante en el mundo, en este mundo global, también de ese modo se han diluido las características del arte desde el ámbito de la identidad. Entonces se me hace muy complicado establecer un desarrollo, pienso, de manera paralela en cuanto a lo que es arte y sociedad. El arte siempre ha ido evolucionando, siempre ha ido cambiando, siempre ha ido mejorando y vemos que los sistemas políticos o los sistemas sociales pues no han hecho un mejor país o una mejor sociedad o un mejor planeta, y el arte, sin embargo, pues siempre ha tenido una preocupación desde la evolución, y creo que ahí hay una diferencia.
¿De qué está hecho el imaginario de los creadores en México? Es hablar tanto como de qué está hecha la ideología del mexicano. Y pienso yo que mucho tendría como de ensoñación, de esperanza, motivado por la necesidad, por la emergencia y fundamentalmente por la relación del autor con su entorno social, político, económico, cultural. Y creo que a partir de ahí es de donde precisamente se va conformando esa ideología o ese imaginario del artista en la actualidad. Si bien existe una tendencia muy marcada en las generaciones jóvenes a conceptualizar demasiado, siempre creo que hay un punto de anclaje con valores de identidad en relación con el entorno cotidiano, el entorno social, político, económico y cultural de los artistas. Es inevitable el omitir lo que nos rodea. Yo creo que todo eso que nos rodea pues nos afecta como creadores y es el material más simple del cual podemos echar mano para poder generar nuestras propuestas, nuestros productos. Siempre como una reflexión precisamente de lo que nos acontece. Al menos en mi caso, pues mucho es así, siempre tiene un enfoque social, siempre hace una reflexión de mi tiempo, de mi espacio. Y creo que eso en mucho a todos nos conmueve y nos va formando los pretextos para generar y motivar la producción.